Antes de que Dios haga algo grande contigo, casi siempre hace algo profundo dentro de ti. Y esto es importante porque a veces oramos pidiendo puertas abiertas, oportunidades, respuestas rápidas, milagros visibles. Pero Dios, en su amor, mira más lejos. Él no solo quiere darte algo, Él quiere formarte para sostenerlo. Porque una bendición sin carácter puede romperte. Un llamado sin raíz puede desviarte. Y una plataforma sin humildad puede destruirte por dentro. Por eso, si últimamente estás atravesando pruebas, si sientes que todo se puso cuesta arriba, si hay días en los que tu corazón se pregunta ¿por qué tanto?, quiero que escuches esto con calma. Dios no está perdiendo el control. Dios no se alejó. Dios no se olvidó de ti. Dios está trabajando. Y muchas veces, su trabajo más poderoso ocurre en silencio, lejos de los aplausos, lejos de lo visible, en esa zona donde solo tú y Él saben lo que estás cargando. La Escritura lo resume con una verdad que sostiene el alma cuando no entiende nada. Romanos capítulo 8 versículo 28 nos recuerda que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Y esto no significa que todo lo que pasa sea bueno. Significa que Dios es tan sabio, tan santo, tan grande, que incluso lo que quiso dañarte, Él lo puede usar para formarte. Incluso lo que te hizo llorar, Él lo puede convertir en testimonio. Incluso lo que te atrasó, Él lo puede usar como entrenamiento. Mira, José, años de injusticia, años de espera, años de silencio. Y no era porque Dios lo había olvidado, era porque Dios lo estaba preparando para gobernar con un corazón limpio. Mira a Moisés, 40 años en el desierto, y no era un castigo, era una escuela, era el lugar donde su orgullo se quebró, donde su carácter se humedeció, donde aprendió a caminar despacio para luego guiar a un pueblo entero. Y cuando tú entiendes eso, tu manera de ver las pruebas cambia. Ya no dices, Dios me abandonó, dices, Dios me está entrenando. Ya no dices, esto no tiene sentido. Dices, todavía no veo el sentido, pero Dios sí lo ve. Y esa fe probada, es preciosa. 1 Pedro capítulo 1 versículo 7 lo declara. La fe una vez probada es más preciosa que el oro refinado en el fuego. Hoy quiero hablarte de 7 pruebas que muchas veces aparecen antes de que Dios nos use de una forma más grande. No para asustarte, no para cargarte, sino para que entiendas lo que estás viviendo y no te sueltes en medio del proceso. Porque si estás pasando por estas pruebas, no es porque Dios te está rechazando, es porque Dios te está formando. La primera prueba es la prueba de la motivación. Esta es una prueba silenciosa. Nadie la ve desde afuera, pero Dios sí la ve, porque Dios mira el corazón. Y la pregunta que Él hace aquí es directa. ¿Por qué estás haciendo lo que haces? ¿Por amor a Dios o por amor a lo que eso te puede dar? ¿Por obediencia o por reconocimiento? ¿Por gratitud o por apariencia? A veces el corazón se engaña. Podemos servir, cantar, ayudar, predicar, apoyar, trabajar y aún así tener una motivación mezclada. Y Dios no te lo muestra para humillarte, te lo muestra para sanarte. Porque una motivación incorrecta, con el tiempo, se convierte en un veneno lento. Te vuelve dependiente del aplauso, de la aprobación, de los me gusta, de que la gente te note. Y cuando eso falta, te apagas. Jesús lo advirtió con claridad. Mateo capítulo 6 versículo 1 dice: Cuídense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Es decir, hay obras que parecen espirituales, pero nacen de una raíz equivocada. Se ven bonitas, pero no son limpias. Y en la Biblia hay un ejemplo fuerte de esto. Ananías y Zafira, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Vendieron una propiedad y quisieron quedar como generosos, como entregados, como perfectos, pero hicieron trampa. No porque fuera obligación dar todo, sino porque su motivación era la apariencia. Querían el reconocimiento, querían ser vistos, y el resultado fue devastador. Ese relato nos deja claro algo. Dios no juega con la verdad del corazón, no porque sea cruel, sino porque es santo. Ahora,
No siempre la prueba de la motivación se ve en algo tan extremo. A veces se manifiesta de maneras sencillas, cotidianas. Dios te pide servir en un lugar donde nadie te aplaude. Dios te pide ayudar a alguien que no te puede devolver nada. Dios te pide hacer lo correcto cuando nadie se da cuenta. Y en ese momento, tu corazón se revela, porque la motivación pura se mantiene aunque nadie mire. La motivación incorrecta se desgasta cuando no hay aplausos. Por eso David es un ejemplo tan poderoso. Antes de ser rey, David era un joven pastor. No estaba en la fila de los importantes. Ni siquiera lo llamaron cuando Samuel llegó a ungir al próximo rey. A David lo dejaron con las ovejas. Y aún así, ahí, en lo escondido, él era fiel. Él adoraba. Él cuidaba. Él se entregaba. Y Dios vio su corazón. 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 dice: El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. David no estaba buscando un trono. Estaba buscando agradar a Dios. Y eso es lo que Dios honra. David también pasó por otra parte de esta prueba, el tiempo. Porque cuando fue ungido, no fue coronado al día siguiente. Pasaron años. Hubo persecución. Hubo injusticia. Y aún así, David no tomó el atajo de hacer justicia por su propia mano. Esperó, sirvió, lloró, huyó, pero no se corrompió. Eso muestra un corazón con motivación correcta. Y aquí viene algo clave. La motivación también se prueba cuando llega el éxito. Porque hay gente que se mantiene humilde en la escasez, pero se pierde en la abundancia. Hay gente que oraba cuando no tenía nada, pero se olvida cuando Dios le responde. Por eso el corazón se prueba cuando Dios bendice, cuando Dios abre puertas, cuando Dios eleva. ¿A quién le das la gloria? Juan el Bautista nos dejó una frase que revela una motivación limpia. Juan capítulo 3 versículo 30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Eso es poderoso. Eso es libertad. Porque cuando Cristo es el centro, no te consume la necesidad de ser protagonista. Te basta con obedecer. Si hoy estás en un lugar donde nadie te ve, donde nadie te reconoce, donde tu esfuerzo parece invisible, no te desanimes. A veces ese lugar es exactamente el altar donde Dios limpia tu motivación. Él está viendo si seguirás siendo fiel cuando no hay aplausos. Y esa fidelidad en lo secreto, Dios la recompensa en lo público. Y ahora, en medio de esta primera prueba, quiero decirte algo práctico. Para mantener la motivación pura, necesitas volver cada día a la presencia de Dios. No a la rutina vacía, sino al encuentro real. Porque el corazón se ensucia fácil con el ruido del mundo, y la oración es donde Dios vuelve a enderezarte por dentro. Si tú quieres fortalecer tu vida de oración y caminar este proceso con más claridad, hay una herramienta que puede ayudarte mucho. El devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Es un acompañamiento sencillo, día por día, para que no te pierdas entre distracciones, para que tengas un espacio real con el Señor y tu corazón se mantenga firme. Si lo deseas, puedes ir al link del primer comentario fijado y descargarlo en tu celular. Y ahora sí, vayamos a la segunda prueba. La segunda prueba es la prueba del silencio de Dios. Esta prueba duele porque toca una parte frágil del alma. La sensación de que estás orando y el cielo está callado. Sigues creyendo, pero no sientes. Sigues buscando, pero no escuchas. Y en ese silencio aparecen pensamientos peligrosos. Dios ya no me oye. Dios se fue. Dios no me ama como antes. Dios está con otros, pero no conmigo. Pero quiero que lo entiendas. El silencio de Dios no es abandono. Muchas veces es formación. David lo expresó con honestidad en sus salmos. Salmo capítulo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Esa pregunta no lo hace menos creyente, lo hace humano. Y la fe verdadera no es la que nunca duda, sino la que sigue buscando a Dios aun cuando tiembla. Job también vivió esto. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, y aún así perdió muchas cosas: enfermedad, dolor, confusión, y por un tiempo largo Dios no habló con él.
Job clamaba, preguntaba, luchaba con su interior. Sus amigos lo acusaban. Pero Job se sostuvo con una declaración que atraviesa siglos. Yo sé que mi Redentor vive. Job capítulo 19, versículo 25. Esa frase no nace de la comodidad, nace del horno, nace del silencio, nace de la noche larga, y por eso tiene peso. Abraham también pasó por temporadas así. Dios le dio una promesa, sería padre de una gran nación. Pero pasaron años, y no pasaba nada. El tiempo se estiraba. La lógica decía, ya no. El cuerpo decía, imposible. Y aún así, Abraham tuvo que aprender a confiar en el Dios que cumple promesas incluso cuando todo parece quieto. Entonces, ¿por qué Dios permite el silencio? Primero, porque nos enseña a buscarlo por quien Él es, no solo por lo que Él hace. Hay gente que busca a Dios solo cuando necesita algo, y cuando lo obtiene, desaparece. El silencio revela si tu relación con Dios es interés o amor. Segundo, el silencio nos enseña a escuchar, porque vivimos rodeados de ruido, pantallas, preocupaciones, prisa, ansiedad. Y la voz de Dios no compite con el caos. A veces Dios apaga todo para que por fin puedas oírlo por dentro. Salmos capítulo 46, versículo 10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. En esa quietud muchas veces la fe madura. Tercero, el silencio fortalece la perseverancia. Romanos capítulo 8, versículo 24, nos recuerda que la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo visible no exige fe, pero lo invisible sí. Y cuando no hay señales, ahí se prueba tu confianza real. Y por último, el silencio es una invitación a crecer, como un maestro que no habla durante el examen, no porque te odie, sino porque quiere ver lo que ya aprendiste. Dios guarda silencio no porque sea indiferente, sino porque te está llevando a un nivel más profundo. Si hoy estás en esa prueba y sientes que tus oraciones caen al suelo, yo te lo digo con firmeza. Dios está más cerca de lo que crees. Está trabajando en ti. Está formando raíces. Está limpiando tu fe de depender de emociones. El silencio es temporal, pero lo que Dios construye ahí puede sostenerte toda la vida. Hasta aquí quiero pedirte algo pequeñito y rápido, y de verdad ayuda muchísimo. Suscríbete, comparte este mensaje con alguien que lo necesite, y escribe en los comentarios esta frase sencilla: Dios me está preparando. La tercera prueba que Dios coloca delante de nosotros es la prueba de las relaciones. Y esta prueba es fuerte, porque no ocurre en teoría, ocurre en la vida real. Ocurre con nombres, con rostros, con palabras que se dijeron, con decepciones que dolieron, con heridas que te marcaron. Y justamente por eso, esta prueba revela tanto. Porque una cosa es decir, yo soy paciente cuando nadie te provoca. Otra cosa es practicar paciencia cuando alguien te saca de quicio. Una cosa es decir, yo perdono cuando todo va bien. Otra cosa es perdonar cuando te traicionaron. Dios usa las relaciones como un espejo, no para condenarte, sino para mostrarte lo que hay dentro de ti y sanarlo. A través de las personas, Dios moldea tu carácter, te enseña mansedumbre, perdón, dominio propio, humildad, compasión. Y también a veces te enseña a poner límites sanos, a discernir, a no confundir amor con permitir abuso. Porque amar no significa dejarte destruir. La Biblia está llena de historias donde Dios usó relaciones difíciles como parte del proceso de formación. Piensa en José. Fue traicionado por sus propios hermanos, no por extraños, por su propia sangre. Lo vendieron como esclavo y luego mintieron como si nada. José pudo haberse vuelto amargado. Pudo haber dicho, yo no vuelvo a confiar en nadie. Pudo haber guardado odio por años y cualquiera diría que era comprensible. Pero José decidió otra cosa, no porque el dolor no existiera, sino porque él eligió ver a Dios por encima de la ofensa. Y cuando el tiempo pasó, y José llegó a ser gobernador de Egipto, sus hermanos llegaron a él con hambre, sin reconocerlo. José tenía el poder para vengarse, tenía la oportunidad perfecta para cobrar, y ahí se vio su madurez. Génesis capítulo 50, versículo 20 dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy vemos, para mantener con vida a mucha gente.
Esa frase no la dice alguien que no sufrió. Esa frase la dice alguien que sanó, alguien que entendió que Dios puede usar incluso lo doloroso para cumplir un propósito. Esa es la prueba de las relaciones. ¿Vas a dejar que el daño te convierta en alguien duro, frío y desconfiado? ¿O vas a permitir que Dios transforme tu corazón para seguir amando con sabiduría? Otro ejemplo fuerte es David con Saúl. Saúl lo persiguió, lo humilló, quiso matarlo, y aún así, David no tomó venganza. David tuvo oportunidades claras para matar a Saúl y terminar con todo, pero David decidió esperar el tiempo de Dios. Primera Samuel, capítulo 24, versículo 6. El Señor me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor. David entendió que su futuro no dependía de destruir a otros, sino de obedecer a Dios. Y esa obediencia lo hizo digno del trono. Y luego está el ejemplo más grande de todos, Jesús. Jesús fue traicionado por Judas, negado por Pedro, abandonado por muchos, acusado injustamente, golpeado, burlado. Y en la cruz, en lugar de maldecir, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Eso es sobrenatural. Eso no nace de la carne. Eso nace de un corazón completamente entregado a Dios. Ahora, la prueba de las relaciones no solo se trata de enemigos. A veces se trata de familia. A veces se trata de alguien cercano. A veces se trata de alguien que amas, pero que te hirió. A veces se trata de un amigo que cambió, de un compañero que te falló, de una persona que no te valoró. Y Dios está mirando cómo reaccionas. ¿Devuelves mal por mal? ¿O respondes con la gracia que tú mismo has recibido? ¿Te vuelves orgulloso, duro, sarcástico? ¿O le pides a Dios que sane tu corazón sin apagar tu fe? Y algo muy importante, Dios también usa las relaciones para enseñarte humildad, porque a veces creemos que ya estamos bien hasta que alguien nos confronta, hasta que alguien nos dice una verdad que no queríamos escuchar, hasta que alguien nos corrige, y ahí se ve si tenemos un corazón enseñable, porque hay gente que no soporta la corrección, pero quiere ser usada por Dios, y eso no funciona. Dios forma primero el carácter. A veces, esta prueba se manifiesta como soledad. De pronto personas se alejan, te sientes solo y duele, pero en esa soledad Dios te enseña algo, que tu valor no depende de quien se quede contigo, sino de aquel que jamás se va. Dios te enseña a apoyarte en Él de una manera más profunda. Si estás atravesando problemas en relaciones, si te sientes herido, rechazado, traicionado o solo, no tomes decisiones en caliente. No respondas desde la herida. Ve al Señor, dile la verdad. Llora si tienes que llorar, pero no dejes que el dolor decida por ti, porque Dios puede usar esa prueba para hacerte más parecido a Cristo. La cuarta prueba es la prueba de la renuncia. Esta prueba se siente como soltar algo que amas, soltar algo que te cuesta, dejar algo que tú querías conservar. Y aquí es donde muchas veces el corazón se quiebra, porque renunciar duele. Duele renunciar a una relación que esperabas que funcionara. Duele renunciar a un plan que habías soñado. Duele renunciar a una puerta que se cerró. Duele renunciar a ese control que te hace sentir seguro. Pero la renuncia en Dios nunca es pérdida, es entrega. Dios no te pide que sueltes para castigarte, te pide que sueltes para liberarte, porque a veces lo que tú estás agarrando con fuerza es lo mismo que te está impidiendo avanzar. El ejemplo más fuerte de renuncia es Abraham con Isaac. Dios le prometió un hijo. Abraham esperó años. Cuando por fin Isaac llegó, ese niño representaba la promesa, el futuro, el sueño. Y entonces Dios le pide algo impensable. Génesis capítulo 22, versículo 2. Toma a tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo. Esa escena no es solo una prueba de obediencia, es una prueba de confianza total. Dios estaba mirando si Abraham amaba más el regalo que al dador del regalo. Abraham obedeció.
no porque fuera fácil, sino porque creyó que Dios era fiel. Hebreos, capítulo 11, versículo 19, dice que Abraham creía que Dios incluso podía resucitar a Isaac. Y en el último momento, Dios provee. La enseñanza es clara. Cuando tú pones a Dios primero, Él siempre provee. Y cuando tú renuncias por obediencia, Dios no se queda con lo tuyo para siempre. Dios lo transforma, Dios lo multiplica. Dios lo reemplaza por algo mejor. En su tiempo, Moisés también renunció. Renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Renunció a privilegios, a riqueza, a comodidad. Hebreos, capítulo 11, versículos 24 y 25, dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar los placeres temporales. Eso es renuncia. Eso es visión eterna. ¿Y Jesús? Jesús es la renuncia más grande. Filipenses capítulo 2 nos muestra que se despojó, tomó forma de siervo. Y en Getsemaní, cuando el peso era insoportable, oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo, capítulo 26, versículo 39. Ahí está el secreto. No se trata de negar lo que sientes, se trata de rendir tu voluntad. Se trata de confiar cuando no entiendes. Se trata de decir: Señor, yo quería esto, pero si tu plan es otro, yo confío. Si hoy estás en una renuncia, si sientes que Dios te está pidiendo soltar algo, no pienses que Dios te está quitando. Piensa que Dios te está guiando. Piensa que Dios está protegiéndote de cargar algo que no era para ti. Piensa que Dios está abriendo espacio para algo nuevo. La quinta prueba es la prueba de la dependencia. Esta prueba aparece cuando se acaban tus recursos, cuando ya no puedes resolverlo con tu experiencia, cuando no puedes comprar la solución, cuando no hay contactos, cuando no hay fuerza, cuando no hay control. Y ahí Dios te pregunta: ¿en quién confías realmente? Porque cuando todo va bien, es fácil decir: Dios es bueno. Pero cuando el dinero no alcanza, cuando el diagnóstico asusta, cuando la familia se sacude, cuando el futuro se ve incierto, ahí se revela de verdad dónde estaba tu apoyo. Israel en el desierto vivió esta prueba. Dios los sacó de Egipto y los llevó a un lugar donde no había nada. ¿Por qué? Porque quería enseñarles a depender. Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3, dice que Dios los llevó por el desierto para humillarlos y probarlos, para saber lo que había en su corazón, y los sustentó con maná cada día, no para que vivieran ansiosos, sino para que aprendieran confianza diaria. Y hay un detalle fuerte: el maná no se podía guardar. Si lo guardaban, se echaba a perder. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñando que la fe no es una reserva vieja. La fe es una relación diaria. Cada mañana era: Señor, confío en ti hoy. Elías también vivió dependencia total. Dios lo alimentó con cuervos, lo llevó con una viuda, y ahí hubo provisión sobrenatural. Primera Reyes, capítulo 17 lo muestra. Dios puede usar caminos que tú jamás imaginarías, y Jesús mismo vivió dependencia del Padre. Juan capítulo 5, versículo 19. No puedo hacer nada por mí mismo, solo hago lo que veo hacer al Padre. Esto nos enseña algo: depender no es debilidad, es madurez espiritual. Porque el orgullo dice: yo puedo solo. La fe dice: Señor, sin ti no puedo. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 lo resume: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Si hoy estás siendo empujado a depender de Dios, no te asustes. Es incómodo, sí, es vulnerable, sí, pero también es el lugar donde Dios se revela como proveedor, como guía, como refugio. Y cuando tú aprendes a depender, algo cambia dentro de ti. Se va la ansiedad de controlar todo y llega la paz de saber que Dios sostiene. La sexta prueba es la prueba de la humildad. Esta prueba es peligrosa para el ego, pero es medicina para el alma. Dios no usa poderosamente a alguien que busca gloria para sí mismo.
Dios usa a quien entiende que todo viene de Él, que el llamado no es un trofeo, es una responsabilidad, que el don no es para presumir, es para servir. Moisés es un ejemplo gigante. Pasó de príncipe a pastor en el desierto durante 40 años, y ese tiempo no fue pérdida, fue formación. Números capítulo 12, versículo 3 dice que Moisés era muy manso, más que todos. Eso no nace de la comodidad, eso nace del proceso. Jesús lo dijo con claridad: todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Lucas capítulo 14, versículo 11. La humildad se prueba cuando sirves y nadie lo nota, cuando haces lo correcto y nadie te lo reconoce, cuando te corrigen y tú decides aprender en vez de defenderte, cuando el orgullo te invita a responder, pero tú decides callar y orar, cuando podrías vengarte, pero eliges paz. Jesús, otra vez, es el ejemplo. Lavó pies, sirvió, se entregó, y Filipenses capítulo 2 nos recuerda que por eso Dios lo exaltó. Si hoy estás siendo probado en humildad, no lo tomes como humillación sin sentido, tómalo como preparación, porque Dios confía cosas grandes a corazones pequeños, no a egos grandes. La séptima prueba es la prueba de la perseverancia. Esta prueba es la que separa a los que empiezan de los que terminan, a los que se emocionan de los que permanecen, a los que dicen yo creo cuando todo sale bien, de los que dicen yo creo cuando todo se tarda. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. La perseverancia se ve cuando llevas tiempo orando y nada cambia, y aún así sigues. Cuando llevas tiempo esperando y aún así sigues. Cuando te cansas, pero vuelves a levantarte. Cuando te duele, pero no te rindes. Santiago, capítulo 1, versículo 12 dice: Bienaventurado el hombre que persevera en la prueba, porque una vez aprobado, recibirá la corona de vida. Y aquí quiero hablarte directo al corazón. Si tú estás cansado, si te sientes al límite, si piensas que ya no puedes, no te sueltes. No estás solo. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte ahora. Hay procesos que se sienten lentos, pero están construyendo algo eterno. Hay puertas que se tardan, pero llegan en el momento exacto. Y cuando mires hacia atrás, vas a entender por qué Dios te sostuvo tanto tiempo en ese lugar. Porque te estaba fortaleciendo, te estaba limpiando, te estaba preparando. Ahora, al cerrar este mensaje, quiero que te quedes con esto. Cada prueba tiene propósito. La prueba de la motivación limpia tus intenciones. La prueba del silencio fortalece tu fe. La prueba de las relaciones transforma tu carácter. La prueba de la renuncia pone a Dios en el centro. La prueba de la dependencia te enseña a confiar de verdad. La prueba de la humildad te hace un siervo real. Y la prueba de la perseverancia te lleva a ver cumplidas las promesas. Si estás viviendo alguna de estas pruebas, no te culpes, no te desesperes y no te sueltes. Dios te está preparando para algo mayor. Él está formando en ti el carácter de Cristo. Y cuando llegue el momento, lo que hoy te duele, mañana te va a sostener. Lo que hoy te quiebra, mañana será tu fuerza. Lo que hoy te hace llorar, mañana será tu testimonio. Quiero animarte a compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Piensa en 1, 2 o 3 personas que podrían estar pasando una prueba en silencio. Envíales esto. A veces Dios te usa así, con algo simple, pero en el momento exacto. Y si tú deseas fortalecer tu vida de oración y caminar estos procesos con dirección, que Dios bendiga tu vida, que el Señor te sostenga y que en medio de cada prueba puedas sentir esta verdad. Dios no te está rompiendo, Dios te está formando. Quédate con Dios.